Es la segunda reunión que tenemos sincrónica y nos vamos a referir todavía a aspectos de la unidad 1. A partir del día de mañana van a observar la segunda asignación de actividad relacionada con la unidad 1. Entonces, aspiro y espero que quienes aún falten por cumplir con la primera actividad que se fijó ya hace unos días atrás, procuren hacerlo en razón a que he dado una posibilidad extensiva hasta mañana domingo a las 23:59 horas, a fin de que a partir del lunes podamos empezar con la segunda actividad que yo vaya a fijar a partir de mañana. En la clase pasada tratamos aspectos relacionados con la historia del nacimiento del constitucionalismo en el mundo y asigné una tarea que tenía que ver con la supremacía constitucional en fundamento del artículo 7. Estuve revisando algunas tareas ya presentadas, unos excelente trabajo, otros medianos trabajos y otros mínimos trabajos. A los que fueron un poco lacónicos, les fijé un comentario exigiéndoles para futuros trabajos mayor contenido analítico. No se trata de reproducir el artículo de la Constitución y decir 4 cosas. No. Se trata de analizar el significado que tiene el principio de primacía constitucional sobre el restante del ordenamiento jurídico infraconstitucional, que no puede ir de manera contraria contra la máxima norma, por supuesto. Unos se extendieron un poco más, los felicito porque fijaron allí los mecanismos de control jurisdiccional que tiene nuestra Constitución para proteger su prevalencia, su vigencia, su primacía. Se refirieron al control concentrado, otros se refirieron al control difuso, lo cual para mí es sumamente importante. Bueno, y continuando con el tema de la supremacía constitucional, que no es poca cosa y que algunos en este país y en muchos otros países aún no comprenden, es que Hans Kelsen señala dentro del ordenamiento jurídico un aspecto fundamental, y es que fija una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas y ubica, como dije en la clase anterior, en la cúspide a la Constitución como la norma de más alto nivel del derecho positivo en un Estado, en un país, en una nación. ¿Cuándo podría hacerse uso de un tratado, pacto o acuerdo suscrito y ratificado por Venezuela en el Concierto de las Naciones y que es ley en Venezuela en fundamento de la ley aprobatoria? Cuando se ocurre lo que tenemos enunciado en el artículo 23 de la Carta Constitucional y que invito a ustedes a revisar. Por favor, con Constitución en mano todos, por favor, que es importante. Dice: los tratados, los pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución y en las leyes de las repúblicas y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Fijémonos cómo nuestra misma Constitución
no quebrantando el principio de primacía, porque no es que la Constitución nos está poniendo por encima un tratado, un pacto, una convención. No lo malentendamos así, no. Sino que ese tratado, ese pacto o esa convención en materia de derechos humanos, si trata de mejor manera determinado derecho al tratamiento, con relación al trato que le da nuestra Carta Constitucional, pues es de aplicación inmediata y directa por un juez de la República, porque precisamente contiene mejor derecho. Y ese pacto, acuerdo y convención es parte extensiva de la Carta Constitucional. Es decir, iría aquí atrás, iría detrás de la Constitución. No lo veamos como un tema de supraconstitucionalidad. Nada está por encima de la Constitución. Simplemente entendiendo el contenido o interpretando el contenido literal del artículo 23 de la Constitución, que consagra el principio pro homini, el principio pro persona, nos fija la posibilidad de hacer uso de un acuerdo, pacto, convención en materia de derechos humanos suscrito y ratificado por nuestro país en mejor derecho aplicable. Y es que debemos comprender que ese bloque de constitucionalidad representado en esos convenios, pactos y acuerdos de derechos humanos es parte extensiva de la Constitución. Quiero que quede bien claro eso, por favor, que lo tengamos muy presente para las venideras discusiones que tengamos en el tema de la primacía constitucional. Y cuando tratamos el tema de la primacía, pues buscamos la protección de ella. Buscamos la protección y ella misma fija unos temas o unos aspectos que más adelante vamos a revisar en el desarrollo de esta clase y que guardan relación con el control difuso y con el control concentrado. Entonces, sobre ese tema nos vamos a pronunciar en un rato. Nuestra Carta Constitucional ciertamente prevé esos mecanismos de protección, pero antes de llegar a ese tema de los mecanismos de protección fijados en el 334 y 336 de la Carta Constitucional, vamos a hablar de la estructura actual de la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su estructura. La estructura es así. Existe un preámbulo y ese preámbulo contiene una declaración solemne de los propósitos del constituyente expresado en ¿qué? En sus valores, principios y necesidades de un pueblo o de una nación. En esa idea y en ese contexto se aprecia que una de las principales motivaciones enunciadas en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se corresponde con el fin supremo de refundar nuestra república para establecer una sociedad democrática, al señalar en ella lo siguiente. Paso a leerlo, por favor. Si tienen la Constitución, vayamos revisando eso. Dice: el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley. Vayan leyendo, por favor, para esta y las futuras generaciones. Asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, en fin, una cantidad de aspectos representados en derechos humanos
así fijados en el título tercero de nuestra Carta Constitucional. Entonces, ese preámbulo, allí se exponen, en ese preámbulo, se exponen los fines y principios permanentes de la población en función de su organización y conciencia política. Y en ella se representa el contenido ideológico dominante que fija nuestra propia Carta Constitucional. Eso respecto al preámbulo. Pero también tenemos una parte dogmática y tenemos una parte orgánica. La parte dogmática está enunciada entre los artículos 19 y 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y qué representa ello? No es otra cosa que los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Es decir, los derechos civiles y políticos, los derechos culturales, económicos y sociales, y los derechos de solidaridad, entiéndase aquí, los derechos de los pueblos, el derecho a la paz, a un medio ambiente sano, en fin. Esos, por cierto, esa jerarquía generacional de los derechos humanos fue planteada en el año 1979 por el jurista checo Karel Vacek y que la Organización de Naciones Unidas acogió. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí en la Constitución los derechos civiles y políticos, podemos decir que son los derechos humanos de primera generación. Cuando ubicamos los derechos sociales, económicos y culturales, hablamos de los derechos humanos de segunda generación. Y al ubicar los derechos humanos como los derechos a un ambiente sano, el derecho a la solidaridad, a la paz, en fin, los derechos de los pueblos indígenas, en fin, podemos hablar allí de los derechos humanos de tercera generación, así estructurado desde el punto de vista generacional en razón a una serie de conquistas que la humanidad ha logrado y que ha permitido que las instancias transnacionales reconozcan en el ámbito de los derechos humanos. También tenemos una parte orgánica. En la Constitución tenemos una parte orgánica que se representa entre los artículos 136 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí nosotros encontramos la estructura y organización del Estado. Estructura y organización del Estado. Desde el artículo 136 al artículo 332. Allí vamos a encontrar los órganos del poder público, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, poder ciudadano y poder electoral. Y en el ámbito del ejecutivo vamos a encontrar el nacional, el estatal y el municipal. Y en el ámbito legislativo también vamos a encontrar el nacional, el estatal y el municipal. Luego, dentro de la estructura de la Constitución, tenemos la disposición derogatoria. Esa disposición derogatoria está en la parte final y es la que señala exactamente, desde el punto de vista literal, la derogatoria de la Constitución que antecedía, que era la Constitución del año 1961, señalando la vigencia a partir de allí del resto del ordenamiento jurídico, todo en cuanto no resulte contrario a la Constitución del año 1999. Yo les sugiero que más tarde, por favor, logren revisar esa disposición derogatoria de nuestra Carta Constitucional. Y tenemos también dentro de la estructura de la Constitución las disposiciones transitorias, que se refiere a las disposiciones fijadas en la Constitución para regir situaciones temporales que son existentes con anterioridad a la vigencia de la actual Constitución.
o que son creadas por virtud del mismo texto constitucional que entra en vigencia. Allí hay 18 disposiciones transitorias que pueden observar al final de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También nuestra Constitución, que es una Constitución de modelo rígido, que eso lo explicamos también en la clase anterior, plantea unos mecanismos de modificación. Tenemos la reforma constitucional, tenemos la enmienda y la convocatoria para una nueva constitución. La reforma constitucional tiene por objeto la revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas. Es decir, siempre y cuando tales modificaciones o sustituciones no generen una modificación estructural ni lesionen los principios fundamentales del texto constitucional. Y la iniciativa de la reforma de la Constitución venezolana, en fuente de la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puede tomarla ¿quién? La Asamblea Nacional mediante un acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus miembros o integrantes, el presidente de la República en Consejo de Ministros también tiene esa facultad para la iniciativa, o un número no menor del 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral de Venezuela. En ese aspecto, los invito también a que revisen desde sus hogares o sitios de trabajo durante estos días los artículos 342 al 355 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También abordamos aquí el tema de la enmienda constitucional. A diferencia de la reforma, por ejemplo, ¿qué significado tiene? Tiene por objeto la adición o modificación de uno o de varios de los artículos establecidos en la Constitución sin alterar la estructura fundamental. Fijémonos que la reforma hace mención a la revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas, pero la enmienda busca adicionar o modificar uno o varios de sus artículos siempre y cuando tampoco se vea afectada la estructura fundamental. Aquí la iniciativa para poder encauzar una enmienda debe partir del 15% de los ciudadanos inscritos en el registro civil y electoral, o también a través de una representación del 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional, o por iniciativa del presidente de la República también en Consejo de Ministros. Fundamento de lo antes señalado, véase los artículos 340 y 341 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También tenemos el tema de la convocatoria para una nueva Constitución. La Constitución dispone allí, entre los artículos 347 y 350, que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y en ejercicio de dicho poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Esos son los mecanismos que nos ofrece la Carta Constitucional en el ámbito estructural. Nos paseamos por el preámbulo, luego nos paseamos por la parte dogmática, la parte orgánica, las disposiciones derogatorias, las disposiciones transitorias y por último los mecanismos de modificación, llámese la reforma, llámese la enmienda o llámese la convocatoria para una nueva Constitución. Eso es parte de la actividad que hemos fijado para la tarde de hoy. Pero vamos a entrar a revisar ahorita, vamos a entrar a revisar los mecanismos de control constitucional que nos ofrece nuestra Carta. En este caso tenemos
por favor, si pueden ubicarse en los artículos 334 y 336 de la Constitución. Es importante, antes de continuar con este punto de los controles, destacar lo siguiente. Recordemos que en Venezuela en estos tiempos rige el estado de excepción bajo la modalidad de alarma. Ese estado de excepción bajo la modalidad de alarma lo decretó el presidente de la República en Consejo de Ministros, en uso de sus facultades previstas en el artículo, si mal no recuerdo, el artículo 256, perdón, 200, ya les busco el artículo, 236, aquí está, 236, numeral séptimo de la Constitución, en uso de sus facultades constitucionales. Es decir, en este momento existe y sigue vigente el decreto sobre el estado de excepción bajo la modalidad del alarma, que establece unas regulaciones especiales y que es importante para todos ustedes revisar. Yo les invito también a que esta semana lo hagan. Si quieren buscar el marco referencial en internet para mayor facilidad de ustedes, ubíquense el decreto 4160 del 13 de marzo del año 2020. Es importante que lo revisen porque allí hay unos aspectos vinculados al tema de la movilidad humana y hay unas restricciones sobre algunas garantías dentro de las cuales no entra el tema del debido proceso. Hay garantías no sujetas a restricciones ni siquiera en tiempo de estado de excepción y les invito a que revisen también el artículo 7 de la ley sobre los estados de excepción que establece qué garantías y qué derechos no están sujetos a restricciones en tiempos de excepción bajo la modalidad que fuere. Entonces, para buscar el control de la constitucionalidad en Venezuela, nosotros nos vemos en la obligación de hablar del control difuso. El control difuso. El control difuso nosotros lo encontramos constitucionalmente en el artículo 334 de nuestra Carta Constitucional. Y dice ese artículo nos permite señalar lo siguiente. Con permiso, voy a proceder a darle lectura al artículo de la Constitución. Nos dice el artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, más allá de que alguna de las partes no se lo invoque, decidir lo conducente. Y añade ese artículo en su parte final que corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional declarar la nulidad de leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley o cuando colidan con aquello. ¿Qué nos está diciendo aquí la Constitución? Si yo soy juez de la República y observo que una ley, más allá de que sea preconstitucional o postconstitucional, que haya nacido con posterioridad a la vigencia de la Constitución, colida con el contenido, con la regulación de los principios, valores o derechos fijados en la Carta Constitucional, puede perfectamente la persona, en este caso mi persona como juez, apartar
el contenido de esa ley en aras de preservar la vigencia de la Constitución. Yo como juez no estoy facultado para declarar la nulidad de esa ley en el ejercicio del control difuso. La tarea de decretar la nulidad de esa ley o de acordarla mediante decisión es una facultad exclusiva de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fundamento de ese artículo 334 en su parte final de la Constitución, que así se lo señala. Entonces, cuando hablamos del control difuso, necesariamente debemos hacer mención de que es una facultad a cualquier tribunal de la República para hacer valer la vigencia de la Constitución. Quiero que esté bien claro eso. De allí que, como digo nuevamente, en caso de la incompatibilidad que pueda surgir entre la Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales correspondientes a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio. Voy a poner un ejemplo muy puntual que va a ilustrar el caso. En Venezuela tenemos una ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Esa ley en su artículo 23, que es una de las formas de protección de la víctima, del testigo o de un sujeto procesal, ojo, no estoy hablando de la generalidad de la ley, sino de esa figura del 23 de la ley, habilita la protección de la identidad y el rostro de una víctima, de un testigo y demás, de un sujeto procesal en el contexto de un proceso penal. Y al producirse la protección de identidad y rostro, pues la misma ley habilita que le sea codificada la identidad con un código, con un número, le sea ocultado el rostro para los actos del proceso, es decir, se le va a proteger la identidad desde los inicios, inclusive desde que ocurre el hecho criminal, para salvaguardar su integridad física. Bueno, esa disposición de ese artículo 23, tomen nota del artículo 23 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, cuyos numerales 1, 2 y 3 son de aplicación concurrente, conduce al anonimato de esa fuente de prueba, en detrimento de un derecho constitucional que está fijado en el artículo 49 de nuestra Carta Constitucional, artículo 49, numeral primero, que habilita aquí a toda persona investigada o imputada de acceder a las pruebas. Entonces, fíjense cómo aquí el sujeto activo del delito se ve impedido de poder accesar a datos mínimos de esa fuente de prueba que se erige en su contra por una medida de protección que, bajo mi concepto como abogado, considero quebranta esa parte o ese derecho de acceso a la prueba fijado literalmente en el numeral primero de la Constitución. ¿Y qué nos dice más adelante ese artículo 49, numeral primero? Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Ahora, cuando a mí como sujeto activo del delito se me impide accesar a datos mínimos de la fuente de prueba que se erige en mi contra, me están cercenando la posibilidad de defenderme frente a un señalamiento al desconocer de qué persona se trata. Y más allá de eso, nuestra misma Carta Constitucional, en su artículo 57, prohíbe el anonimato en las expresiones humanas. Entonces, fijémonos cómo esa figura pudiese ser fácilmente desaplicada por vía del control difuso por un juez de control de garantías. Desaplicada, más no anulada, porque la facultad de anular esa disposición del artículo 23 le corresponde ¿a quién? A la Sala Constitucional en fundamento de la parte final del artículo 334 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero que quede bien claro eso y pongo ese ejemplo a manera de ilustrarlos a todos ustedes para que exactamente a través de la práctica puedan apreciar y diferenciar cuál es la tarea de un juez de primera instancia en el ámbito del ejercicio
del control difuso. Él no anula disposiciones legales, él no anula leyes, simplemente desaplica ese tipo de leyes o disposiciones para el caso que está conociendo. De acuerdo a este tipo de controles, pues las decisiones que produzcan los jueces, cualquiera sea las causas y de la jerarquía que trate, allí pues ellos pueden decidir fácilmente no aplicar determinada ley por estimar que ya viola un determinado precepto constitucional. Es decir, se trata de una decisión que no produce el efecto erga omnes, lo que significa que la desaplicación de la ley no se produce o acarrea la nulidad de la misma, lo que yo expliqué pues hace rato y quiero que quede bien claro.